en su vida cotidiana que hagan que, aparte de haber comprometido su vida en ese instante, su vida cambie por completo en ese momento. Como saben, nosotros aquí en el Distrito Federal vivimos en una zona telúrica de riesgo, en donde generalmente pues es un tema que siempre estamos pendientes a los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Entonces, otras causas pueden ser los incendios, ya sea naturales o provocados en casas, en diversos centros en donde ustedes pueden ir, por ejemplo, ahorita que se van a ir de fin de semana a pasear, etcétera. En todo momento puede haber, hay riesgos de tener un evento que pueda poner en riesgo su integridad física y su vida, ¿no? Puede haber asaltos a mano armada, violaciones, que son de las cosas más frecuentes, dependiendo del género, y pueden haber también accidentes automovilísticos, etcétera, ¿no? Todo eso que en el día a día vamos teniendo hace y podría provocar estrés postraumático, ¿no? Esta parte que mencionamos aquí de que el estrés postraumático es abrumador por lo súbito en que se presenta el evento, por lo inesperado y sobre todo por lo apabullante que hace que el ser humano pueda en algún momento enfrentar esos factores de estrés. Hace rato les mencionaban el concepto de resiliencia, en donde todos nosotros tenemos cierto nivel de resiliencia, que es esa capacidad que tenemos para afrontar cambios que de pronto ponen en juego nuestro aparato psicológico, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación a esos estresores puede ser mayor o menor, y dependiendo de eso es la resiliencia que tenemos. Sin embargo, cuando se presenta un evento tan súbito como un evento que pone en riesgo nuestra vida, esos mecanismos psicológicos son muy difíciles de que se adapten tan rápidamente. Entonces, ahorita veremos algunos aspectos que pueden tener que ver con incrementar nuestra capacidad de resiliencia, que eso es al final del día, esta información que les estamos proporcionando es para que ustedes, dentro de todo lo que hacen en su día a día, integren a ustedes capacidades de afrontar mayores conflictos y mayores riesgos que tienen en la vida cotidiana, ¿no? Una de las características del estrés postraumático es que las personas reviven de manera intensa como si estuvieran viviendo en ese momento, si fueron golpeados, si fueron amenazados en su vida, si recibieron un balazo, si fueron violados, etcétera, como si estuvieran viviendo en ese momento, en el momento en que están teniendo estos recuerdos que son muy vividos, en el momento en que está teniendo un episodio intenso de estrés postraumático. A nivel de la vida civil, tenemos de los primeros reportes en eventos masivos donde hubo gente bajo un mismo estresor. En Boston este bar se quemó y en ese momento hubo muchas víctimas, muchos muertos, y posteriormente alguien decidió darle seguimiento a estas personas. Eran chavos como de la edad de ustedes que habían estado en el bar, pues obviamente divirtiéndose en un buen fin de semana, y vieron que después del evento, de que mucha gente murió, de que estuvieron inmersos en el fuego, etcétera, muchas de las personas que participaron en ese evento desarrollaron estrés postraumático, ¿no? De ahí siguen los aspectos que son los que después con mayor interés se tomaron, sobre todo en los Estados Unidos. En las diversas guerras que ha habido alrededor del mundo, se ha visto que la gente que participa en estas guerras, directamente los soldados, desarrollan con mayor frecuencia este tipo de padecimiento, ¿no? Hasta la guerra de Vietnam se define por primera vez como trastorno de estrés postraumático, y generalmente, dependiendo del grado de entrenamiento que se tenga, las personas pueden desarrollar hasta en un 79% el estrés postraumático. Esto es que 8 de cada 10 personas que han estado expuestos a un evento traumático podrían desarrollarlo.
A lo largo de la vida, esta prevalencia es muy parecida a la que tenemos nosotros en México. La doctora Marilena Medina Mora hace una encuesta epidemiológica de trastornos mentales en el país con cierta regularidad y ha reportado que nosotros tenemos padecimientos muy parecidos a los reportados a nivel mundial, independientemente de estos otros factores que nosotros como sociedad vivimos. El estrés postraumático lo detectamos más o menos entre el 1 y el 3%. Probablemente tenga que ver con el tipo de medición que hacemos, porque probablemente en algunas regiones del país esto pudiera ser un poquito mayor, ¿no? Sin embargo, lo que abajo sigue es que entre el 5 y el 15% tenemos manifestaciones subclínicas. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros nos logramos adaptar al evento traumático y que en ese momento logramos contenerlo y que finalmente no mostramos o negamos alguna de las manifestaciones clínicas del padecimiento. Generalmente en los grupos de alto riesgo, estos son personas que tienen trabajos de riesgo, como son las Fuerzas Armadas o como son los bomberos o como es la policía. Este riesgo se incrementa, ¿no? Y los veteranos de Vietnam, casi el 40% lo habían desarrollado, ¿no? Oficialmente el gobierno de los Estados Unidos generalmente reporta cifras mucho más bajas de las que encuentran los investigadores cuando van personalmente a entrevistar a los veteranos, ¿no? Sin embargo, aparece desde cualquier edad y en cualquier sexo, ¿no? Es más prevalente en adultos jóvenes, ¿no? Y que están en edad productiva, lo cual es también un aspecto económico a considerar, porque generalmente tanto las personas, por ejemplo, de los soldados de los Estados Unidos que están participando en las diversas guerras, son personal altamente entrenado, ¿no? Estados Unidos ya invirtió en una cantidad importante en el entrenamiento de esos soldados, y cuando uno de ellos desarrolla este tipo de padecimientos, lo que sucede es que tiene que salir del frente de guerra y dejar de hacer sus funciones, y esto significa que esas funciones las tiene que suplir alguien más, que toda vez a lo mejor no ha sido entrenado o no tiene el entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces conlleva también un impacto económico importante. Una vez que se estableció el diagnóstico, también el seguimiento y el manejo no es fácil. Generalmente los pacientes requieren y demandan mucha atención de los servicios de salud, lo cual impacta también de manera directa sobre el costo de la atención de estos padecimientos, ¿no? La experiencia traumática se diferencia un tanto entre hombres y mujeres. Sin embargo, cada vez con la integración de las mujeres a diversos trabajos que antes estaban como caracterizados para el género masculino, como son precisamente la participación en las Fuerzas Armadas o como son la integración a las policías, a los bomberos, etcétera, se ha visto que pues realmente es la exposición a estos riesgos laborales lo que hace que estas personas desarrollen el estrés postraumático, no el género. Y la violación sexual es más frecuente en las mujeres, y la exposición a asaltos y golpes a mano armada es más frecuente en los hombres, ¿no? Por algunas cuestiones de género, ¿no? Es más frecuente que se presente en personas solteras, precisamente porque con menos facilidad las personas solteras tienen redes de apoyo que hacen que ellos puedan solventar estos padecimientos, ¿no? Que estén divorciados, porque generalmente en algunas ocasiones tiene que ver con algunas características de la personalidad que ya les había comentado el ponente anterior, en viudas, o personas que están aisladas socialmente o con limitaciones económicas, toda vez que no pueden acceder tan fácilmente a los servicios de salud. En México, la doctora Medina Mora reporta una prevalencia muy parecida a la reportada en Estados Unidos, y la misma prevalencia que es mayor en mujeres que en hombres. El estrés postraumático tiene varios aspectos a considerar, que son aspectos biológicos, aspectos psicológicos preexistentes,
Significado subjetivo del factor estresante para cada una de las personas. Un mismo evento estresante no es igual para mí que para otra persona que esté junto a mí, por lo tanto no significa que todas las personas que hayan estado expuestas al mismo evento van a sufrir todas el mismo padecimiento, ¿no? Y los sucesos ocurridos después del trauma, hay algunas intervenciones que hacemos a veces los especialistas en salud mental, que cuando inicialmente se empezaron a hacer no eran consideradas que podríamos hacerlas, pero después se vio que estaban retraumatizando a la persona que había sufrido de uno de estos eventos, y que finalmente, en lugar de ayudar, no estábamos ayudando tanto, y que podríamos estar provocando mayor estrés postraumático. Entonces, no todos los tipos de intervenciones son adecuadas para este tipo de eventos. Por eso en México, por ejemplo, hay actualmente una parte de la PGR se dedica exclusivamente a delitos de violencia sexual contra las mujeres, porque las características del entrenamiento del personal de salud para la atención de estos problemas tiene que ser muy particular. Bueno, sin embargo, hay algunos factores que son protectores, ¿no? Generalmente la fuerza, la Marina de los Estados Unidos tiene desarrollado un programa muy intenso que le permite a sus soldados desarrollar mayor resiliencia. Esto es, que puedan ellos incrementar esa capacidad de amortiguar el evento traumático que están teniendo. Y se ha visto que en cuanto a mayor entrenamiento tienen para el enfrentar estos eventos de guerra, la prevalencia de estrés postraumático disminuye. ¿Esto qué significa y cómo lo podemos trasladar nosotros a nuestra vida cotidiana? Que muchas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día pudieran ayudarnos o incrementarnos el riesgo si nosotros en algún momento tenemos que enfrentar un problema de estrés. Esto es, por ejemplo, las recomendaciones que les hacen generalmente de hacer actividad física, tener una vida saludable. Nosotros recomendamos generalmente mucho a las personas actualmente hacer meditación, porque eso te incrementa tu capacidad de resiliencia. Y finalmente el no uso de sustancias, porque ahorita lo veremos más adelante. El uso de sustancias, de tanto lícitas como ilícitas, incrementa tanto el riesgo de este tipo de padecimientos como el riesgo de otras enfermedades mentales, como son depresión y ansiedad, ¿no? Para cuando ustedes estén en su plena efervescencia laboral, la prevalencia de las enfermedades mentales solamente va a ser superada por las enfermedades cardiovasculares. Esto significa que mucha de la gente con la que ustedes van a estar colaborando o ustedes mismos estarán sometidos probablemente a mayores demandas, tanto laborales como sociales, y esto les incrementará sus riesgos para sufrir depresión, ansiedad o el consumo de sustancias, y con la consecuente incremento, como un círculo vicioso, de otras enfermedades mentales. Mencionaba también el ponente anterior que a veces pensamos que la mente no existe, ¿no? La mente, porque en realidad es algo que nosotros no es tangible, o hasta ahorita no tenemos métodos que podamos hacer tangibles para observar cómo funciona nuestra mente. Sin embargo, todos sabemos que existe. Cada uno de ustedes, con lo que está pensando ahorita en este momento que están sentados ahí, intentando no dormirse, están pensando cosas. Esos pensamientos son producto de su mente, ¿no? Y su mente proviene de una actividad de un órgano muy específico que es el cerebro. Por lo tanto, yo les voy a intentar aquí demostrar cuáles son algunos de los aspectos que tienen que ver con los cambios neurobiológicos, cuando nos referimos a neurobiológicos, que son en la estructura cerebral, que hacen que nosotros tengamos estas manifestaciones de estrés postraumático. Eso que no se ve muy bien acá es el cerebro. Este es un veterano que está en este momento teniendo un despertar durante
el sueño, que hace que él tenga sueños vívidos, que hace que esté en ese momento sintiendo que está en el escenario de guerra, ¿no? Y en ese momento se encadenan respuestas que el paciente tiene en ese instante, que puede ser en su sistema córtico-adrenal, que esta es la glándula suprarrenal que está arriba de nuestros riñones, por eso se llama suprarrenal, que hace que nosotros liberemos algunas sustancias químicas, principalmente una sustancia que se llama cortisol, que nos prepara para una cosa que se llama el mecanismo de estrés, que es de ataque, defensa o huida, que todos lo tenemos. Cuando nosotros tenemos un evento que nos puede poner en peligro por nuestra integridad física, nosotros en ese momento tenemos una serie de cambios fisiológicos que nos preparan para cualquiera de estas acciones. Esto es, incrementamos nuestra frecuencia cardíaca, incrementamos nuestro flujo sanguíneo, nuestra llegada de sangre a nuestros músculos se incrementa, para poder nosotros tomar alguna de las decisiones al final de toda la cascada de sustancias en nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Al final del día, estas sustancias son de efecto inmediato, duran algunos minutos. Sin embargo, hay algunos aspectos, por ejemplo, el estrés crónico, que hace que nosotros tengamos niveles de cortisol elevados de manera continua. El cortisol elevado de manera continua en el cerebro es neurotóxico. Esto significa que lesiona el cerebro y hace que haya una cosa que se llama atrofia cerebral. O sea, nosotros disminuimos el tamaño de nuestro cerebro en función de los niveles de estrés que nosotros tenemos, y un estrés que algunos teóricos han dividido en eustrés. El eustrés es cuando tenemos un estrés benéfico, que eso nos da mayor plasticidad cerebral, que es cuando ustedes están, por ejemplo, preparando un examen y están muy bien preparados para el examen, y entonces están con un estrés, pues, entre comillas, padre, porque saben que les va a ir bien porque ustedes se prepararon. En cambio, si ustedes no se prepararon, si saben que no hicieron absolutamente nada en el semestre y que están listos para presentar el examen, y que seguramente eso va a repercutir sobre si les van a proporcionar a sus papás o no las vacaciones, entonces seguramente van a estar con un estrés que no es benéfico, porque saben que no les va a ir bien, y van a mantener esos niveles de estrés continuamente y va a impactar sobre su volumen cerebral, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros estudiar los cambios que el estrés hace sobre nuestro cerebro, hemos usado imágenes y mediciones biológicas. Las imágenes son, pues, lo que ustedes escuchan, generalmente son resonancias de cerebro. Algunas resonancias actualmente tienen la capacidad de medir el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo cerebral, y algunas sustancias que están en ese momento dentro de las células del cerebro, que son las neuronas, ¿no? Las imágenes buscan describir la anatomía del cerebro, la estructura del cerebro y su actividad tanto en estados de reposo como en estados que nosotros consideramos que ya sea que nosotros provoquemos o que son provocados por los síntomas que está teniendo una persona, ¿no? Las mediciones biológicas son usadas para medir ciertas sustancias, principalmente hormonas y algunas interleucinas, principalmente para el caso del estrés postraumático, y la mayoría de los estudios de trastorno de estrés postraumático se comparan contra controles sanos, o sea, son personas que no tienen la enfermedad, ¿no? Algunos hallazgos no han podido diferenciar entre los cambios del estrés postraumático y estados previos a desarrollarlo, lo cual nos habla de que algunas personas ya tienen algún factor predisponente. Cuando nosotros encuestamos y cuando nosotros hacemos historias clínicas a nuestros pacientes que sufren problemas mentales, muchos de ellos tienen que ver con factores de crianza también. O sea, esto significa que durante su niñez desarrollaron algunos factores que les hicieron
estar predispuestos a ciertas respuestas al estrés, ¿no? Que era lo que les hablaba el ponente anterior de maltrato infantil, abandono, etcétera, ¿no? Estudios de investigación a largo plazo con familiares o gemelos podrían efectivamente diferenciar entre estas posibilidades entre los factores predisponentes, ¿no? Sin embargo, se ha observado que efectivamente también los gemelos, aun cuando no estén expuestos al mismo factor de estresor, muestran estados previos muy parecidos al desarrollo del estrés postraumático sin que desarrollen todo el cortejo clínico, lo cual significa pues que probablemente hay un factor genético también que apoya. Un autor italiano ha descrito familias completas con estrés postraumático, aun cuando haya estresores que a nosotros nos pudieran parecer mínimos, ¿no? Estas personas han desarrollado estrés postraumático, ¿no? La exposición al trauma no es suficiente para desarrollar el estrés postraumático. Esto, aun cuando la prevalencia es muy alta, cuando tú te enfrentas a un evento traumático importante, no el 100% de las personas que se expusieron al trauma lo desarrollan. Por lo tanto, no solo es el evento traumático el único factor que te predispone a sucederlo, sino son tus factores de desarrollo durante la infancia, tus aspectos psicológicos, tu material genético, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, 90% de la población han estado expuestos a un evento traumático y solo el 8% lo han desarrollado, ¿no? Generalmente aquí hablamos de esta dicotomía entre la vulnerabilidad al desarrollar el estrés postraumático y la resiliencia, que fue el concepto que les comentó el doctor, y la prevalencia es igual que en nuestro país, ¿no? Este es lo que le comentaba de algunos modelos en los cuales el estrés se puede dividir en un estrés negativo, que es dañino para nuestro organismo, y en un estrés positivo, que es un estrés que hace que nosotros tengamos mayor plasticidad cerebral. Una de las regiones que nos interesa mucho estudiar cuando estudiamos estrés postraumático es el hipocampo. ¿Por qué? Porque principalmente el paciente que tiene estrés postraumático revive como si estuviera viviendo en ese momento el evento que le causó el trauma. Y lo vive como si estuviera ahí, y las personas actúan en ese momento, se intentan defender, intentan agredir como si lo estuvieran viviendo en ese momento, y por lo tanto nosotros consideramos que hay unas vías que tienen que ver con la memoria. El hipocampo es el sustrato anatómico de la memoria, en donde nosotros consideramos que pudiera estar facilitada el recuerdo hacia el evento traumático, ¿no? Que esto es que que muchos factores que se asociaron al evento traumático pudieran fácilmente acceder a ese registro de la memoria. Esto puede ser desde los olores, situaciones, intensidad de la luz, la temperatura ambiental, etcétera. Muchos son los eventos asociados al evento traumático que pudieran hacer que fácilmente una persona que sufrió un trauma pueda rápidamente tener un episodio de agitación por estar recordando en ese momento el episodio traumático. Entonces, se ha estudiado el hipocampo, que se ha observado que cuando se tiene estrés prolongado, el volumen hipocampal disminuye. El hipocampo tiene varias regiones, está dividido en varias áreas cerebrales, y hay áreas que son muy resistentes a los cambios del flujo sanguíneo cerebral, a los cambios de la oxigenación cerebral, pero también están las áreas más sensibles a la falta de irrigación cerebral,
que están en esa parte. Por lo tanto, la memoria, nuestra memoria es una función de nuestra mente que es muy fácilmente dañada con eventos muy mínimos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no duermen adecuadamente o no han dormido adecuadamente en las últimas noches, con mucha mayor facilidad pueden perder el registro de recuerdos que han ustedes estado teniendo en estos días, o con mucha mayor facilidad pueden olvidar información que tenían que hacer, sobre todo en época de exámenes. Por eso en época de exámenes no es tan bueno desvelarse, sino más bien hay que preparar el examen todo el semestre, ¿no? Entonces hay algunas hormonas que están muy relacionadas. La principal hormona que tiene que ver con el estrés, consideramos nosotros, es el cortisol, pero sin embargo interfieren los estrógenos, los andrógenos y la función ovárica. Se ha demostrado que esto podría explicar a las doctoras que les gustan los temas de género, no les gusta mucho que les digamos que los ovarios tienen que ver más con el estrés que con los hombres, pero las evidencias científicas ahí están. Hay mayor predisposición en las mujeres para muchos padecimientos que tienen que ver con estrés, ¿no? Las alteraciones estructurales del hipocampo son visibles cuando el estrés se prolonga por más de 12 semanas, y generalmente cuando nosotros hacemos el diagnóstico de estrés postraumático, generalmente las personas que tuvieron exposición a un evento traumático empiezan a desarrollar los síntomas aproximadamente después del mes y después de los 3 meses, ¿no? Entonces más o menos se correlaciona con estos cambios estructurales en el hipocampo, ¿no? Esto no se ve muy bien, pero acá este es un hipocampo normal. Aquí les repito, no se ve bien, pero esto tendría con mucha imaginación la forma de un caballito de mar, y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, no se ve mucho espacio. Este es un cerebro normal. Y aquí podemos ver un poquito más lo negrito. Este negrito es como una apertura de esa cisura que se llama, que es un pliegue del cerebro, y entonces ese tamaño, esa área cerebral se mide con una cosa que se llama volumetría, se compara, y los pacientes que tienen estrés postraumático tienen, en comparación con los sujetos sanos, menos volumen cerebral en el hipocampo, ¿no? Esto nos corrobora, y que se correlaciona con altos niveles de cortisol al momento de las mediciones. Esto nos corrobora que efectivamente los pacientes con estrés postraumático tienen daño cerebral localizado en el hipocampo, y que parece ser que está muy relacionado con los niveles de cortisol. Hay otra estructura que es la amígdala, no la que ustedes tienen en la garganta, sino la que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, la amígdala es el centro regulador de nuestras emociones por excelencia, ¿no? Es donde nosotros nos facilita la llegada a una decisión rápida cuando nosotros estamos expuestos a un peligro, ¿no? Es parte de nuestro cerebro muy, muy primitivo. Hay un concepto que se llama el cerebro reptiliano, que tiene que ver con esta capacidad de respuesta inmediata que hacen los reptiles ante una amenaza, en donde rápidamente te pueden atacar o rápidamente pueden salir huyendo, ¿no? Y que estos ya pueden tener tienen muy desarrollada la amígdala. Esta región que nosotros los seres humanos conservamos también en nuestro cerebro nos permite afrontar eventos de esta naturaleza que son catastróficos y que son reales, pero también es el fundamento de algunos padecimientos como el trastorno de ansiedad generalizado, en donde también vemos que las personas, aun cuando hay amenazas que son subjetivas, como podría ser el escuchar que mataron a alguien a la vuelta de la casa, o que alguien fue secuestrado y que cuando fue secuestrado le cortaron las orejas y los dedos y que era nuestro vecino, y sobre todo que nosotros tenemos esa empatía, como seres humanos tenemos esa capacidad de ser empático con las emociones, puede ser que nosotros tengamos evocación de esas imágenes que nosotros con nuestra imaginación desarrollamos, y que queden grabados como recuerdos intensos en nuestra mente, y que la amígdala los facilite, que sean almacenados como recuerdos negativos en nuestro hipocampo, ¿no?
Entonces, los seres humanos somos tan complejos que no necesariamente tenemos que estar expuestos a un evento determinado para desarrollar un trastorno, ¿no? Básicamente la amígdala está relacionada con miedo condicionado, ¿no? Afectando así nuestras respuestas al estrés. Lo que hace es que la amígdala se queda muy activada después de los eventos traumáticos intensos y hace que nosotros ya empecemos a tener dificultades para discriminar y nosotros ya no podamos identificar si tal situación o tal evento que se está desarrollando en ese momento es real o no y si está realmente siendo una amenaza. El filtro baja muchísimo, y entonces o la sensibilidad del filtro incrementa muchísimo, como ustedes lo quieran ver, y entonces antes podía venirse un mamut contra nosotros y nosotros nos hacíamos a un lado y no pasaba nada. Y no nos estresábamos, y de pronto la persona que sufre estrés postraumático, perdón por la caricatura, de pronto se le viene un mosquito y ya está pensando que el mosquito está con chikungunya y que ya nos vamos a morir. Ese es el nivel de estímulo que podría cambiar cuando una persona queda sensibilizada después de un evento traumático. La función neuroreguladora de la amígdala está desarrollada con varias sustancias que son receptores a opioides, ¿no? Nuestro cerebro tiene receptores a opioides, por eso a algunos cerebros les gusta usar sustancias no lícitas, a algunos receptores GABAérgicos y neuropéptidos, que en general son mecanismos que permiten al cerebro modular esa intensidad de los estímulos cerebrales y poder nosotros tranquilizarnos por nosotros mismos cuando tenemos desarrollada, por ejemplo, esa capacidad, etcétera, ¿no? Hay otras regiones como son el núcleo basolateral que tiene esta función reguladora principalmente para el estrés, ¿no? En el cerebro nosotros podemos encontrar estas respuestas adaptativas, respuesta GABAérgica principalmente, que hace que no nos impacte tanto y que nosotros podamos estar tranquilos y que la taquicardia, el incremento de nuestra frecuencia cardíaca baje después de que nos dio miedo, que regresemos otra vez a estar sin la presión elevada después de que nos dio miedo y que volvamos a nuestro estado basal. Cuando estos mecanismos son rebasados por el estrés, en ese momento esa compensación no se lleva a cabo y nosotros vivimos en un estrés constante. Esto este es un dibujo, más o menos acá esto es el cerebro visto desde abajo, y estas son este es un estudio, una imagen de PET en donde se muestra muy blanco. Cuando está muy blanco es que hay mucha actividad de esa región, que es la amígdala. Entonces, bueno, esto es un experimento que se hace con macacos. A los macacos los pusieron los aislaron de sus, a los macacos bebés los aislaron de sus mamás y les midieron el volumen cerebral y vieron que después de 12 semanas el volumen de los macacos, el volumen del hipocampo y la actividad amigdalina en estos macacos era muy parecida a lo que se ha observado en los seres humanos por el solo hecho de haberlos retirado de la crianza con su mamá. Y los macacos que se conservaron con sus madres tenían sus volúmenes cerebrales normales y su funcionamiento en la amígdala normal, ¿no? La corteza cerebral es la parte que nosotros los seres humanos utilizamos y sobre todo la parte frontal y mucho más la parte prefrontal, que es más o menos el área que tenemos hacia la frente, precisamente, que nos sirve para analizar y cuestionar y planear y sobre todo cuestionar también muchas de la información que hay en nuestro entorno, pero también de la que hay en nuestro interior. Y a partir de esa toma de decisiones que hace nuestro cerebro, nosotros podemos actuar en congruencia con lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida o hemos ido desarrollando cuando tenemos un padecimiento como esto, ¿no? La corteza prefrontal medial se encarga de mediar la respuesta entre el hipocampo y la amígdala y actúa como una zona de regulación entre estas dos áreas, ¿no?
Y la corteza prefrontal es indispensable para este control que les había dicho y para que nosotros extingamos la respuesta. ¿Cuál es la importancia de esto? Les comentaba hace rato que hay cierto tipo de padecimientos que nosotros estamos, cierto tipo de intervenciones que nosotros estamos autorizados, por decirlo de alguna manera, para utilizar en este tipo de estresores. Generalmente, la principal recomendación para este tipo de problemas es el uso de terapia cognitivo-conductual o el uso de una terapia que se llama MDR, que hace que la persona sobre todo desarrolla mecanismos conscientes, o sea, aprende la persona a que puede inhibir esas respuestas excesivas automáticas que está teniendo en su cerebro y aprende a modularlas, ¿no? A través de esta capacidad que tiene de modular estas dos regiones cerebrales. Esa es el área del cerebro que sí puede aprender a controlar el estrés. Tanto la amígdala como la corteza prefrontal medial se modulan una a otra de manera sinérgica, ¿no? Y en los pacientes que desarrollaron estrés postraumático, esta modulación sinérgica está perdida. Entonces, cuando nosotros utilizamos terapia cognitivo-conductual o EMDR, nosotros le permitimos a la corteza prefrontal medial otra vez incrementar su capacidad de modulación. Y bueno, esta es una vista igual con PET del área de la corteza cerebral. Lo que se ve aquí grisecito, como una cascarita en la naranja, es la corteza cerebral. Esa es toda la parte que se encarga del funcionamiento cerebral en cuanto a la cognición y a los recuerdos y al cálculo matemático, etcétera, ¿no? Dependiendo de la región de la corteza cerebral que hablemos, ¿no? Bueno, entonces los pacientes con estrés postraumático también tienen como muy facilitada la memoria negativa. El recuerdo, los eventos traumáticos tienen una alta valencia emocional negativa, pero eso les permite que se recuerde con mayor facilidad. Y este es un mecanismo de supervivencia, nos permite recordar lo malo que nos ha pasado para después, si tenemos que volver a enfrentar situaciones en donde nos pongamos en riesgo, las podamos evitar. Sin embargo, en el estrés postraumático, esta valencia negativa de los recuerdos queda muy facilitada y entonces, independientemente que pasen cosas buenas en nuestra vida, la corteza cerebral va a mandar hacia el área de almacenaje negativo de nuestras memorias cualquier recuerdo que nosotros tengamos y termina siendo una distorsión de todo lo que sucede a nuestro alrededor. La persona que tiene estrés postraumático, todo lo que le está pasando en su vida tiene una connotación negativa, ¿no? Aun cuando sea bueno. Para esto se han desarrollado algunos modelos que se llama el modelo de indefensión aprendida, que son modelos psicológicos en el cual este viene de unos experimentos hechos con unos roedores. Ponen a nadar a una ratita de tal manera que busca la manera en una tina en donde no hay donde sostenerse. Después de algunas horas de nadar, la rata se rinde y algunas se pueden ahogar porque dejan de nadar. Y eso se llama indefensión aprendida. La rata aprendió de que haga lo que haga, no va a lograr encontrar una salvación y se deja, entre comillas, se deja morir. Es una explicación muy amplia, ¿no? Y las ratitas que de pronto se les enseña que a la mitad de la tina hay una oculta, pero una área donde puede sostenerse, siguen nadando más tiempo y algunas ratas en algunos modelos de investigación que les damos antidepresivos o algunos medicamentos que se llaman beta bloqueadores, este tiempo de nado buscando salvarse o la tablita de salvación como tal en la tina se incrementa, ¿no? Eso se interpreta trasladado a los seres humanos de que pudiera haber esta parte de la indefensión aprendida. Y el modelo de Kindling dice que hay eventos estresantes
pero que son continuos, que son de bajo impacto, pero que van haciendo que continuamente se vaya acumulando. Esto sería el ejemplo del vaso de agua, que llega un momento en que cuando uno pone la última gota que derrama el vaso, en ese momento se riega el agua, y esto sería como el ejemplo en el estrés. El último evento traumático que provocó que las capacidades de amortiguación del estrés del cerebro de esa persona ya no sea posible modularlo, en ese momento empieza a haber estrés y estrés postraumático, ¿no? Los principales neurotransmisores implicados en el estrés postraumático son la noradrenalina y la epinefrina. Se han hecho algunos experimentos dándoles a las personas medicamentos noradrenérgicos que hacen que evocan ataques de pánico en las personas, que son muy parecidos a los que desarrollan las personas con estrés postraumático. Por lo tanto, consideramos que la norepinefrina está muy relacionada con el desarrollo del estrés, ¿no? El sistema de serotonina modula básicamente nuestra capacidad emocional. Algunos la llaman la sustancia de la felicidad, ¿no? Los antidepresivos que nosotros utilizamos tienen como finalidad incrementar la serotonina, que hace que nosotros, los seres humanos, percibamos mayor sensación de placer y beneficio y bienestar, ¿no? Y hay otra sustancia que se llama la dopamina, que hay unos receptores que se llaman receptores D2 que reciben a la dopamina, que en el sistema límbico podrían estar incrementados en el estrés postraumático y que hacen que las personas que tienen estrés postraumático puedan tener delirios de persecución o puedan tener alucinaciones. Algunos de los factores predisponentes: haber sufrido un evento traumático durante la infancia, haber tenido algunos periodos prolongados de depresión previos, rasgos dependientes de la personalidad, rasgos paranoides de la personalidad, trastornos de personalidad borderline o antisocial, un sistema de apoyo muy irregular o inadecuado, aislamiento social, vulnerabilidad genética o física, cambios que representan mucho estrés en ese momento, como son los eventos naturales, ingestas de sustancias como alcohol, tabaco y obviamente cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? Una enfermedad grave en sí misma que esté presente en la familia, que sea crónica, por ejemplo, cáncer, diabetes crónica con secuelas de la diabetes, etcétera, ¿no? Que tengamos un enfermo en casa. Muerte de un familiar, la separación de la pareja u otro motivo que cause una conmoción en la vida que sufre de esa persona, aunada al evento traumático. Como les mencionaba, la principal terapia que se utiliza es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica, y podemos auxiliar a los psiquiatras con tratamiento farmacológico. En el caso del estrés postraumático, el tratamiento farmacológico es de apoyo, no es un tratamiento de primera línea para el estrés postraumático, ¿no? Y bueno, esos son muchos de los cambios que se presentan. En conclusión, los cambios que vemos, tanto conductuales, afectivos y cognitivos en el estrés postraumático, nos demuestran que es una entidad que tiene implicaciones neurobiológicas, esto es, que tienen implicaciones a nivel cerebral de gran relevancia, ¿no? Las respuestas maladaptativas que vemos en algunos grupos de personas no deben ser nunca consideradas como normales. O sea, siempre decimos, pues si le pasó esto, pues es normal que esté estresado, es normal que esté irritable, es normal que esté… Eso no es normal. Lo normal es que nosotros podamos regresar a nuestro estado basal. Entonces es cuando nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Y el tratamiento en conjunto con terapia cognitivo-conductual y farmacológico generalmente da los mejores resultados para estas personas, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.